Y pongo dos ejemplos nomás. Uno de ellos es, mientras exista la desigualdad de género, no va a haber revolución socialista. No va a ser revolución socialista, ahí hay desigualdad. Bien. La otra es, mientras nosotros hacemos la revolución a caballo de estructura fuertemente jerarquizada, la igualdad se va al carajo. Se va al carajo. Entonces, nosotros muchas veces tratamos de encarar, y lo digo de las cooperativas, la propuesta cooperativa de la Federación tiene elementos fuertemente socializantes, sin embargo interpretados a la luz de concesiones burguesas, es una empresa más, fuertemente jerarquizada, con aquellos compañeros que se creen dueños y que ningunean a los demás. Y hay que dar la lucha ideológica. Esto no reproduce una vieja discusión de qué está primero, si nos educamos y transformamos o transformamos y nos educamos. Yo creo que está presente en la Primera Internacional ese debate, no sé, y de aquí, de allá para acá, ha cruzado toda la historia. Bien, no estoy planteando eso, yo creo que es simultáneo. Nosotros tenemos que dar la pelea ya, no hay ninguna razón para obviar la pelea, pero cuando la damos tenemos que pensar si la forma que la damos, además de permitir los logros políticos, nos permite cuestionar la base ideológica del sistema. Bueno, como dice Jorge, discutimos después. Le damos la palabra al compañero Sergio Señorúa. Bueno, un agradecimiento a los organizadores por injustificadamente habernos tenido en cuenta para participar en esta actividad de debate, intercambio de ideas. Yo no provengo del campo marxista, provengo más bien de la otra gran corriente del socialismo decimonónico. Mis raíces están más ancladas en el socialismo libertario. Pero he aprendido que las teorías, en definitiva, son cajas de herramientas. No para hacer utilitarismo teórico, sino para tratar de entender mejor la realidad en la que vivimos, para contar con mayor elementos, más ricos, más amplios y profundos para su transformación. Y en ese marco, Marx es una referencia ineludible, y no solo por El Capital. He tratado de ser un gran lector de Marx, aunque debo confesar acá, sin prurito alguno, que solo leí el tomo 1 de Capital. El 2 y el 3 he leído fragmentos. Pero el tomo 1 sí lo he tratado de leer junto con otras grandes obras de Marx, ¿no? Creo que la teoría de Marx es un teórico total, ¿no? Un teórico total. Y eso no es menor porque habla de un clima de época en donde la importancia de la teoría al servicio de la acción política organizada, porque eso ya se dijo y es real. Lo decía Ramada al principio, ¿no? Es decir, no es menor. 150 años de la primera edición de Capital y a 100 años de la Revolución Rusa. Es decir, el Capital está escrito como un arma para la lucha de clases. No, está escrito a la luz de la 11ª tesis de Feuerbach, efectivamente. Pero si bien en el Capital hace un resumen significativo de buena parte del acumulado de la producción teórica, de los textos que conocimos recién en 1932, pero que estaban escritos en 44, el manuscrito, la ideología alemana, las tesis sobre Feuerbach, ni que tal vez la introducción a la crítica a la economía política, donde está en buena parte la simiente que luego va a desarrollar en profundidad en el Capital. Y yo creo que la vigencia que tiene no es una vigencia de culto. Hay cosas que Marx para mí no están vigentes, por ejemplo, pero hay cosas que están tan vigentes que son la vigencia de Marx está en lo esencial, no en lo accesorio. ¿Y por qué en lo accesorio? Y bueno, porque Marx evidentemente, y el Capital no es solo una obra de economía política, es fundamentalmente una crítica a la economía política capitalista, las relaciones sociales capitalistas, pero mucho más que eso, es también una obra de reflexión filosófica, histórica y social. Entonces hay aspectos que tienen que ver con lo histórico y lo social de su momento histórico que pasaron a ser accesorios, que hoy no tienen un valor relevante como herramienta para la lucha de clases, pero otras están ahí, absolutamente intactas en su capacidad de explicar lo que hay que transformar. Y esto me parece que es lo que lo convierte en un arma para la lucha de clases, efectivamente. Es decir, si todos nosotros nos preguntamos, hay una pregunta sencilla, y siempre que yo a veces cuando me veo medio enredado en
en los bajones de esto no lo cambia ni Peteco, es la pregunta que me hago. ¿Vivo en el mundo en el que quiero vivir? Una pregunta sencilla, bien sencilla. No vivo en el mundo en el que quiero vivir. Y eso me hace indignar. La indignación moral ante las injusticias es el combustible del motor que pone en juego la voluntad de los hombres y las mujeres libres para luchar contra las opresiones. Si no hay indignación moral, podés tener muy claro el capital, ser un erudito en la teoría del valor, pero no vas a mover un milímetro el desplazamiento de la historia, el recorrido de la historia. Entonces, ahí hay un componente fundamental. La indignación moral ante las injusticias y la rebeldía. No quiero vivir en este mundo, no quiero vivir en un mundo en donde 8 personas concentran la misma cantidad de riqueza que 3.500 millones. No quiero vivir en un mundo en donde hay 21 millones de esclavos. No de esclavos bajo el régimen asalariado, esclavos. En donde una cuarta parte son mujeres que son producto de la trata blanca, que las esclavizan para abusar sexualmente de ellas, para utilizarlas como... No quiero vivir en ese mundo, no quiero. No quiero vivir en un mundo en donde 15.000 personas mueren en el mar Mediterráneo en 3 años tratando de escapar de la miseria del Cuerno de Sudáfrica. 20 millones de personas declarados por la FAO ahora. 20 millones de personas están en riesgo de morir de hambre en esos 4 países que configuran el Cuerno de África. Y la propia FAO levanta un programa de abatimiento inmediato de esas circunstancias fatales y requieren 4.400 millones de dólares. Hasta marzo se habían juntado 70 millones. Ahora el muro de Trump vale 25.000 millones de dólares. No quiero vivir en ese mundo, no quiero. Y podría citar, y podría ir a Uruguay. Si no quiero vivir en un país en donde el 20% más rico acumula y concentra el 50% de la riqueza y el 20% más pobre el 7%. No quiero. Ahora, con el no quiero, con la indignación moral ante las injusticias, con la rebeldía, no alcanza. Es condición necesaria, pero no es suficiente. La actitud revolucionaria implica otra cosa. Necesariamente implica otra cosa. ¿Qué implica la actitud revolucionaria? Además de la voluntad y la conciencia, el conocimiento de la realidad que quiero transformar. Porque si no intervengo políticamente con la mayor lucidez que seamos capaces de construir colectivamente, podré tener toda la razón del mundo para estar enojado y no querer vivir en el mundo que estoy viviendo, pero no tengo brújula para saber a dónde quiero ir, ni tengo forma de convencer, de persuadir en el seno de mi propio pueblo y de mi propia clase para cambiar el trayecto. Entonces tengo que entender la realidad. Y en esa entender la realidad, que no es otra cosa, el movimiento de lo real tan complejo, es la lectura del Capital, y la obra de Marx es una obra de fundamental importancia. Yo entiendo que es el filósofo más importante de la historia, sin lugar a dudas. Y lo digo sopesando la importancia de otros aportes de la historia de la filosofía que son absolutamente relevantes, ¿no? Desde Heráclito y Parménides, pasando por Platón, Aristóteles, Nietzsche, tal vez Hegel, o autores más contemporáneos como Sartre o Foucault, y así podríamos seguir. Creo que es porque es un teórico total y porque es un teórico al servicio de la lucha de clases, al servicio de la emancipación humana. Y eso lo convierte, esas dos cualidades para mí lo convierten, y por el espesor de su... Porque es cierto, en definitiva la teoría del valor está ya en Ricardo. Pero, ¿cuál es el problema de Ricardo? Ricardo plantea que la relación es entre iguales. Está haciendo una metafísica, estaba haciendo una lectura invertida de las relaciones. Para justificar un orden social. Yo no sé si, a veces uno le queda la duda si Ricardo era tonto y estaba... No, porque capaz que estaba convencido de lo que estaba diciendo o estaba haciendo un uso político de la construcción teórica. Pero lo impresionante, porque es mucho más difícil a veces resignificar de forma original y profunda un concepto que inventar un concepto. La resignificación de un concepto significa deconstruir el concepto y darle un nuevo sentido, en el marco de una explicación que implica subsumir muchas cosas. Y eso, la teoría del valor, cuando más resignifica la teoría del valor, hace una revolución intelectual tremenda. Pero no solo a partir de leer Ricardo, a partir de leer Ricardo y de interpelar la realidad que le estaba tocando vivir en pleno surgimiento del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas. Todo esto, igual me quiero ordenar un poco porque en realidad quiero rescatar 3 cosas de mi lectura, de la lectura precaria, realmente, no le digo de la boca para afuera, que hago de la obra de Marx.
en particular del capital. Un primer concepto que quiero rescatar, dentro de muchos tantos que hay seguramente, y que los compañeros ya han planteado, es la relación entre la teoría del valor y el fetichismo. A mí me parece que la categoría, se hablaba de Marx como filósofo, la categoría del fetichismo, que ya estaba presente en el 44 de alguna manera, con la teoría de la alienación, los manuscritos, en la ideología alemana, pero que se resignifica y agarra una categoría explicativa muy potente en el Capital, ¿no? Cuando habla del fetichismo de la mercancía. Y esto para mí es fundamental, porque es lo que es el abordaje teórico que hace Marx del fetichismo de la categoría, es el desmentido más contundente a la tradición reduccionista de Marx. Es el desmentido más contundente al economicismo. Y es el desmentido más contundente a esta metáfora espacial llevada al extremo, ¿no? De la superestructura y la infraestructura. El fetichismo de la mercancía, el valor es una mercancía. La mercancía es una relación social que después se objetiva en cosas y que hace que ahora yo venía para acá y para comprar cigarros, venía medio apurado porque llegaba tarde y compré un cigarro. Claro, cuando compro la casa que tiene cigarro, estoy comprando una cosa, un vicio además, ¿no? Estoy comprando una cosa, no estoy comprando el trabajo humano que hay detrás. Tengo que ponerme a pensar que ahí atrás hay trabajo humano, si no estoy comprando un cigarro. Lo mismo cuando vas a comprar cualquier cosa. Compramos, el fetichismo explica cómo el capitalismo es tan ingenioso para ocultar, para enmascarar la relación de explotación que está atrás. Entonces, la teoría del valor explica cómo se produce la apropiación del excedente privado, como el plusvalor, el mecanismo, la morfología o la metamorfosis del capital como relación económica propiamente dicha. Pero el fetichismo explica el problema de la alienación de la conciencia. El fetichismo explica el problema que tenemos, o es un componente muy relevante en el análisis del pasaje de clase en sí y clase para sí. Porque ese es cuando decimos una herramienta para la lucha de clase, no estamos hablando solo para entender bien cómo funciona el capitalismo y por lo tanto tener algunos elementos para pensar una hoja de ruta de su transformación como relación social de producción. Primero, tengo que convencer, porque si no convenzo, no cambio nada. Si no tengo fila india atrás, si no tengo pueblo organizado, si no construyo poder popular, no cambio un milímetro, por más que sea un experto en entender cómo se produce el capital ficticio. Soy un cráneo. Doy conferencia, pero no convenzo ni apeteco, y por lo tanto no estoy siendo un instrumento al servicio de la lucha de clase. Entonces, entender la relación de la teoría del valor y el fetichismo de la mercancía es clave para entender cómo el problema de la lucha contra el capitalismo es un problema eminentemente político, y el problema político es la acumulación de fuerza. Y para acumular fuerza hay que ganarle la cabeza a la gente. Hay que ganarle la cabeza a las propias mujeres y hombres que viven o necesitan de la venta de su fuerza de trabajo para reproducir sus necesidades, para resolver la satisfacción de sus necesidades. Otra cosa, voy medio... eso lo quiero rescatar, me parece que ahí hay muchas cosas en la cuestión de la teoría de la fetichización de la mercancía. Otra cosa que me parece fundamental también rescatar es el principio de determinación en última instancia y la lógica de las contradicciones como epistemología política. Porque hay una epistemología política reaccionaria que vino con el posmodernismo. Yo creo que el posmodernismo trajo algunas cosas buenas para problematizar algunos nudos medios necróticos que existían en la izquierda. Pero el posmodernismo es la resignificación ideológica de la clase dominante en la lucha de ideas. Pero como contrario, como contrapuesto, como polo opuesto al polo en el que estoy yo, me obliga a pensar. Y en ese sentido creo que tiene cosas positivas. Pero la epistemología política del posmodernismo es la fragmentación, es la pérdida del todo social. Y entonces nos ahogamos en la lucha legítima, éticamente fundamental, irreductiblemente necesaria, de combatir, de prefigurar. Y tenemos que prefigurar, porque no se cambia. La mejor forma de acumular fuerza para cambiar el mundo es cambiando el mundo mientras luchamos por cambiar el mundo. Es tratando de que el mundo nuevo que llevamos en los corazones se note un poquito que está ahí, ¿está claro? Ahora, si nosotros perdemos la perspectiva del todo social,
perdemos la noción de la disputa de poder que está atrás. Y la disputa de poder significa que sin transformación de las relaciones que hacen al trabajo, podemos cambiar el mundo en una cantidad de aspectos transversales, pero la explotación, la exclusión, la dominación, el hambre, el exterminio social va a seguir intacto. Va a seguir intacto. Hay una cosa que dice Anthony Giddens, que de socialista revolucionario no tiene nada, que le asigna una virtud usted saque mi micrófono porque si no... tiene una virtud la globalización capitalista, que derrotó el pensamiento conservador. Hoy al capitalismo no le importa tener una lesbiana dirigiendo un país. Pusieron una negra, lesbiana y mujer a dirigir el departamento de todo Estados Unidos. Hoy al capitalismo lo que le importa es el sujeto consumidor. Eso es lo que le importa al capitalismo. Fundamentalmente, nuestra capacidad de consumir. Y al que excluye es al consumidor. El problema lo tenemos nosotros, los militantes que nos decimos tener vocación revolucionaria, que en nuestras prácticas reproducimos el pensamiento conservador. Pero hoy al capitalismo no le importa. Hoy al capitalismo lo que le importa es que no sepamos que el Banco de España, que España perdió 60.000 millones de euros para financiar la banca privada. 60.000 millones de euros. Que hay 20 millones de tipos, como decía hoy, que se están muriendo de hambre. Que 4.500 niños, según la FAO, mueren por no tener acceso al agua potable. 4.500 por día. Y sale este hombre que fue CEO de la Nestlé, Barbeck, a decir que en función del crecimiento poblacional, una lectura muy tipo Malthusser, sale a decir que hay que a la cara de perro lo dice, hay que privatizar el agua. Hay que privatizar el agua. Hay que mercantilizar el agua porque es la única forma de conservarla. Porque lo privado, en definitiva, es la mejor garantía que tiene la humanidad para subsistir. Lo último que quiero decir, y ya termino con esto, es que voy a decir tres cosas ahí que quiero dejar plantear más como disparadores para otra discusión. Pero hay que pensar a la luz de la recreación, de la reproducción, de los aportes teóricos que nos dio Marx, un programa de desmercantilización, programa político de desmercantilización, ¿no? En el mundo contemporáneo, de 7.000 millones de habitantes, ¿cómo desmercantilizamos? ¿Cómo desmercantilizamos? No solo con el relato, que también es importante porque el relato construye significado y nosotros entendemos la realidad a partir de los significados. El relato es una cuestión, bien, está impecable. Propaganda, relato, disputa masiva de significado. Pero tenemos que pensar un programa de mercantilización de la vida cotidiana y de la economía. Y eso implica, obviamente, tener un programa para cambiar la matriz de las relaciones sociales de producción en función del análisis concreto de la situación concreta de cada país. Pero si no volvemos a discutir la matriz de las relaciones sociales de producción, no hay lucha contra la mercantilización. El otro aspecto para luchar contra la mercantilización, evidentemente que pasa por, a la par de que decía, hay que dar no hay lucha contra la mercantilización en la medida que hay acumulación privada del excedente. Y ahí el rol del Estado, la función social del Estado son fundamentales. La defensa de las empresas públicas son fundamentales. Y el otro asunto tiene que ver con la aplicación otro concepto que plantea Marx, que no es estrictamente económico, tiene que ver más que ver con la cuestión de la filosofía normativa o la ética, el principio distributivo, ¿no? ¿Cómo garantizamos que se cumpla aquello de que a cada cual según sus necesidades? En un mundo tan complejo como en el que vivimos actualmente, donde hay 7.000 millones de bocas que alimentar, 7.000 millones de techos y cuerpos que cubrir, que curar, que proteger, que educar, etc. La producción tiene que ser a gran escala. Y si es a gran escala, ¿cómo hacemos para que el trabajo no quede fetichizado? Inclusive en un programa de transformación socialista. Y es un problema que tenemos y tenemos que asumirlo. Y el otro, y ya estoy repasado tiempo, pero lo quiero plantear porque me tiene muy preocupado, en el movimiento sindical del que pertenezco y del que me siento muy orgulloso, hay compañeros que salen a plantear el problema de la revolución tecnológica, del componente tecnológico
del desarrollo de las fuerzas productivas como un problema que tenemos los trabajadores. Y el resumen político que hacen es: tenemos que salir a capacitarnos. Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Cuando van a los programas de televisión y dicen que viajaron a Israel y se dieron cuenta y va por el mundo que la tecnología destruye trabajo vivo por trabajo muerto. Sí, eso viene pasando desde que se inventó la máquina a vapor. Evidentemente que ahora está intensificado en su velocidad. Ahora, si el movimiento sindical, si los dirigentes, los compañeros, porque para mí son compañeros, nos plantean que la síntesis política de ese problema es la capacitación y agregarle valor, recurso, capital humano a nuestra fuerza de trabajo para adecuarnos a esa... Bueno, entonces no estamos entendiendo nada. Y Marx escribió al santo botón. Y ahí tenemos un problema que es teórico pero que es político. Es la síntesis. ¿Tá? Entonces, bueno, dejo por acá, disculpen que le martiricé la oreja, ¿no? Para culminar, le damos la palabra a Sebastián Herrera de AUTE. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, el saludo de parte de la dirección de nuestro sindicato, de AUTE, y el saludo para todos los compañeros y compañeras por estar en nuestra casa. Nosotros queríamos plantear algunas cosas, algunas me las robó acá el compañero, pero que tienen que ver con un necesario rescate que tenemos que hacer a 150 años de la escritura de este filósofo, sí, que comparto que seguramente está entre los filósofos más importantes de la historia, de una filosofía política, de una filosofía como herramienta para entender qué es lo que está pasando. Y en ese marco creo que un poco el planteo que venía a poner arriba de la mesa para debatir y conversar hoy viene relacionado con eso. Nosotros tenemos que utilizar las categorías filosóficas, las categorías políticas, las categorías económicas como herramientas para entender qué es lo que está pasando. Porque si yo me acerco a un conjunto de categorías, a un conjunto de explicaciones, a un conjunto de elaboraciones teóricas, y ese conjunto de elaboraciones teóricas no me aporta absolutamente nada para transformar las relaciones de poder imperante, para combatir ese discurso hegemónico que me va marcando la propia agenda, entonces aquellas categorías se transforman en cuestiones que son como círculos cerrados que no tienen salida. ¿Y de qué me sirven para enfrentar determinada etapa histórica? ¿Cuáles son los problemas que tiene el conjunto del pueblo? ¿Cuáles son los problemas que tienen los trabajadores en cada momento histórico? Por supuesto que los problemas en una época van cambiando, se van acrecentando, otros se achican un poco, ¿tá? Pero Marx ahí nos aporta, y ahí quería rescatar un poco algunos conceptos. Nos aporta algunas categorías que nos permiten a nosotros desarrollar un pensamiento como herramienta de análisis, ¿tá? Que es fundamental. A ver, yo para poder transformar necesito entender, coincido con lo que decía el compañero, necesito entender, necesito interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos reales. Y en eso Marx es brillante cuando describe, por ejemplo, uno de los conceptos que queríamos rescatar hoy, el concepto de acumulación originaria. Empieza a explicar de qué forma se da esa escisión entre los que producen, aquellos que despliegan su fuerza de trabajo, y quiénes son los dueños de los medios de producción. Esa escisión fundamental